Luego de haber sido médico en Venezuela, en su país de origen, José Fernando Matute llegó aquí a los Estados Unidos a trabajar en lo que fuera, en limpieza de hoteles, a conducir para Uber, básicamente a rebuscar su sustento en lo que le saliera. Hoy cuenta con una de las agencias de seguros más importantes de toda la Florida y en este episodio nos revela cómo logró superar la adversidad y llegar a construir un negocio rentable. Nos contará cuáles son los principios que ha aplicado para alcanzar el éxito y también cómo, después de tenerlo todo, estuvo a punto de morir por un cáncer terminal. Y lo más importante, sabremos cómo el hecho de haber constituido una sociedad con Dios le cambió su vida. Bienvenidos a un episodio más de Historias de Fracasos con Final Feliz. Bienvenidos a una historia más de fracasos con final feliz. Hoy con un invitado súper especial. Se trata nada más y nada menos que de José Fernando Matute, venezolano, médico de profesión, inmigrante aquí en los Estados Unidos, ya lleva buen tiempo, que encontró en la carrera de los seguros una nueva oportunidad de vida. Pero vamos a estar hablando de su historia, de las caídas que ha tenido, de los tropiezos, cómo acaba recientemente de superar una enfermedad bastante delicada como un cáncer de médula y cómo su fe, su resiliencia, el agarrarse de Dios, la disciplina y muchas otras cosas lo tienen hoy en donde está, ayudando a muchas otras personas a alcanzar la libertad financiera y también hacer ese crecimiento espiritual. No hablemos más, vamos a entrar de una vez en materia. Así es que, José, bienvenido. ¿Cómo va todo? Gracias, don César. Para mí un placer y un honor estar acá contigo en este plano. De verdad que no me lo imaginaba y de verdad que cuando me llega la invitación para mí fue un honor. Y sé que tenemos rato tratando de coordinarlo, pero parto del principio que el tiempo de Dios es perfecto y siempre todo va a suceder en el momento que Él quiera y no en el momento que nosotros queramos. Amén, amén. José es el primer venezolano que tenemos en este podcast. Ya hemos tenido colombianos, ecuatorianos, y es el primero de muchos venezolanos que pasarán por acá porque es grande la colonia de Venezuela acá en los Estados Unidos, ¿no? Amén. Para contarte una anécdota, dicen que tengo buena espalda. ¿Ah, sí? Así que prepárate, porque cada vez que llego a un lugar, sea de comida o de lo que sea, Viene la fila. Vienen un montón de atrás y probablemente tenemos un montón de venezolanos también. Pues bienvenidos todos. Contigo, claro que sí. Bueno, vamos a arrancar, vamos a hablar de quién es José Fernando Matute. Contémosle a la gente en unas 2, 3 frases quién es José Matute. Wow, mira, primero que todo yo diría que un hijo de Dios, lo más importante. Dios primero, ante todo. Pero hoy en día te puedo decir que un ser humano que ha pasado por diversas situaciones en su vida, con escasos 39 años de edad, te puedo decir que ya he pasado por situaciones que han marcado mi vida, tanto personal como familiar, como desde el punto de vista financiero. He pasado por muchas situaciones que hoy en día me tienen donde estoy. Pero como te dije, tras cámaras, para mí lo más importante en este caso es tener a Dios como el centro de mi vida, porque es el que ha sido realmente y el que me ha dado la oportunidad de poder caminar sabiendo que Él va delante de mí, sabiendo que Él marca mi camino, sabiendo que Él marca mi rumbo y me lleva de la mano hacia un propósito correcto. Pero en líneas generales, yo diría que un hijo de Dios, un soñador, una persona de fe y muy importante, una persona que le gusta ayudar. Sí, me consta mucho. Tuve la oportunidad de conocer a José trabajando con él cuando empecé a incursionar en el tema de los seguros. Fue mi primer jefe en una compañía en la que ingresé y de verdad que el apoyo, el acompañamiento, el estar todo tiempo, no solamente para mí, sino para todos los del equipo, pues definitivamente fue algo que a mí me marcó, me sirvió y que seguramente a muchas otras personas también le ha servido. ¿De dónde viene esa vocación por el servicio, José? Mira, yo asumo y entiendo que viene de Venezuela, porque para nadie, bueno, los que me conocen saben que soy médico de profesión en Venezuela y para ser médico tienes que tener vocación de servicio. Entiendo que viene de allí. Me formé y me crié y trabajé y ejercí como médico en Venezuela y pues desde que llegué a este país en el 2015 me tocó reinventarme y me ha tocado trabajar mucho en el área de servicio. Siempre he estado dando servicio, ayudando, soporte, asesoría. De eso ha sido o se ha tratado mi vida en este país. ¿Cómo fue la salida de Venezuela? Cuando sales ya estabas casado, ya tenías tus hijas.
¿Cómo fue tomar la decisión? ¿Qué circunstancias te motivaron a decir, aquí ya no hay más futuro para mí, para mi familia? ¿Y cómo llegas a la decisión de venirte para acá, para Estados Unidos, para Orlando? Mira, salí en el 2015, junio para ser exactos. Honestamente, ya era esta es mi segunda migración. Yo migré inicialmente a España, donde tuve la oportunidad de vivir 1 año y medio. Regresé nuevamente a Venezuela por situaciones en su momento ajenas a mi voluntad, pero me tocó volver. Y es en el 2015 donde me toca nuevamente emigrar. A España, perdón que te interrumpa, ¿a España vas también con tu familia o vas solo? Bueno, a España estuve 1 año solo, pero mi esposa llegó los últimos 6 meses. Estuvo 1 año y medio y ella estuvo los últimos 6 meses conmigo y con mi hija en ese momento que tenía escasos, ¿qué te digo yo? 3 años, 2 años. O sea, La mayor, la que hoy tiene 15, correcto. Ok. Que es con la que me vengo acá a este país porque la otra nace acá. La otra es Made in USA. Made in USA, correcto. Pero cuando me vine en el 2015 fue una decisión un poco compleja porque estábamos pasando por situaciones bien complicadas en Venezuela, en el país. La situación política y socioeconómica era muy compleja. Yo trabajaba en un hospital público, estaba terminando mis cursos de posgrado en el área de ginecología y pasamos por situaciones bien complejas, desde amenazas, desde agresiones físicas, todo con tinte político. Y pues eso de una u otra manera me obligó a tener que salir del país porque ya llegó el punto donde estaban amenazando la integridad de mi esposa y de mi familia. Y ahí yo dije, o mi familia o me quedo. Yo dije, me voy. Llego a este país en el 2015, muy en contra inclusive de decisiones de mis padres, porque cuando yo les comento a ellos que me venía a Estados Unidos, prácticamente yo hice todo a escondidas. O sea, yo compré mis pasajes a escondidas, yo tomé la decisión de venirme y nada más cuando me senté con ellos fue a decirles, hey, este es mi plan, me voy. Ya yo tenía dónde llegar. Yo dije, ¿sabes qué? Me vine en fe, aún cuando en ese momento no conocía de Dios, pero estaba dando un paso de fe. Y en ese momento dije, me voy. Yo llegué y los primeros 3 meses estuve solo. Y sí, ya luego los siguientes 3 meses llegó mi esposa y mi hija, la que hoy tiene 15 años. Llegas a un país en el que no manejas el idioma, conocidos de pronto algunos familiares, donde el título de la profesión pues no vale nada porque no lo has homologado. ¿Cómo es ese choque con la realidad de dejar al doctor Matute para llegar aquí a hacer qué? Bueno, muy buena pregunta. De hecho, la que me recibe es una tía paterna, perdón, y es la primera que me dice, mi casa está a la orden, mi casa está abierta, pero ¿tú estás seguro? Tú eres médico, aquí no vas a hacer nada, aquí no vas a ser médico. Yo le dije, no importa, mi familia vale más que un título. Y cuando llegué a este país me tocó guardar el título. Y me tocó empezar de cero, me tocó hacer de todo. Yo hice desde limpieza, housekeeping en un hotel, construcción, remodelación. Mira, es más, mi primer trabajo fue trabajando en el concierto de los Rolling Stones, que fue en el estadio acá, en el Camping World. Ahí me tocó trabajar en el área de la comida, vendiendo comida. Y ahí empecé. O sea, yo llegué a este país y yo dije, ¿sabes qué? Me quito el chip de turista, porque venía muy seguido como turista, y sí sabía que venirse a Estados Unidos era diferente. Era cambiar la mentalidad de turista a mentalidad de vivir, y ahora te toca construir. Y así lo es. ¿Qué pasaba por la cabeza de José en ese momento cuando estaba preparando alimentos, cuando estaba en construcción, cuando estaba limpiando una habitación y ver de pronto que obviamente no era el futuro con el que soñaste, que en Venezuela tenía cierto estatus, cierto prestigio? ¿Qué pasaba en ese momento por la cabeza? No te lo voy a negar, poco de miedo, frustración, pero a la misma vez yo tenía una visión. Había miedo y frustración, pero yo decía, si esto lo estoy haciendo es por algo. Hay algo más allá. Y si Dios me trajo hasta acá es por alguna razón. O sea, yo tenía que seguir adelante porque tenía, como quien dice, mi esposa y mi hija en Venezuela, yo añorando que llegaran, y cada paso que me tocaba dar, mi fuerza me las daban ellas. Yo decía, yo necesito que ellas se vengan, yo necesito que ellas estén aquí conmigo, y la mejor forma es trabajar. Y simplemente dejar los títulos a un lado, porque eso fue lo que me tocó. O sea, ahí me tocó ya no ser el doctor, ya ser José Matute a secas, ya ser una persona más, y me tocó, yo digo que me sirvió hasta para crecimiento. Porque eso definitivamente te permite crecer personalmente, te permite tener madurez, te permite entender y valorar lo que tienes. Fueron muchas cosas. Encontrarte con la humildad de pronto. Sí, dejar el ego a un lado. Y llegas entonces, llega ya tu familia. Cuando tu familia llega 3 meses después,
pues es un periodo muy corto, me imagino que todavía no estabas muy estable. ¿Qué estabas haciendo cuando ellos llegaron? Cuando ellos llegaron, yo estaba haciendo mis primeros 3 meses, como te dije, fue housekeeping más que todo. Estaba trabajando en un hotel acá en Orlando. Y ahí estaba trabajando en una arepera también muy conocida acá en Orlando. Entonces yo trabajaba por la mañana en un hotel y literal me llevaba mi uniforme y salía del hotel. En el mismo baño del hotel me cambiaba y me iba a la arepera a trabajar y llegaba a las 9, 10, 11. ¿Trabajando jornadas de cuántas horas más o menos? Yo entraba a las 8:30 de la mañana en el hotel, salía a las 4:30, 5 de 4:30 en el mismo hotel, me cambiaba, me iba a la arepera y salía a las 11, 1. O sea, lo más temprano que salían eran 11 de la noche. O sea, 15, 16 horas. Sí, todos los días. era bastante intenso y recuerdo que cuando llegué, pues, dormía en un colchón inflable, que era lo que mi tía me había podido ofrecer en ese momento. O sea, un espacio en una habitación de mis primos, pero yo tenía un colchón inflable. En un rinconcito. En un rinconcito. Y de hecho, cuando mi mayor motivación de trabajar esas 15 horas diarias era poder brindarles a mi esposa y a mi hija un techo cuando ellas llegaran. Y de hecho, así fue. Cuando ellas llegaron, yo tenía ya por lo menos un apartamento rentado. No tenía mesa, no tenía nada. Tenía las camas que había comprado usadas, pero tenía... O sea, era algo por lo menos para ofrecerles un techo. En esos 3 meses iniciales que estuviste solo, enfrentado a la frustración, llegaste de pronto a llorar, a pensar que en devolverte, en que tal vez estabas yendo por el camino equivocado. Frustración y miedo sí hubo. Llanto, recuerdo que quizás debe haber llorado en algún momento. No te voy a mentir, no me recuerdo a ciencia cierta, pero pensar en devolverme nunca. Eso sí nunca lo pensaba. Yo decía de que no, si ya di un paso adelante, no iba a devolverme. Tu familia, tu esposa en ese caso, en ese momento, porque tu hija estaba muy pequeña, ¿te apoyó 100% desde el comienzo o manifestó de pronto como, José, no estamos haciendo lo correcto? Sí hubo apoyo, porque nunca, no te lo voy a negar, mi esposa jamás me dejó de apoyar. Pero cuando ella llegó acá y sintió el choque del tipo de trabajo y de lo que tocó hacer acá, pues obviamente ella sí en algún momento pensó en devolverse. ¿Qué le tocó hacer a ella cuando llegó? Bueno, en trabajo. Inicialmente ella empezó a trabajar, llegó en septiembre, ella empezó a trabajar como en octubre, ella duró como un mes y algo adecuándose y habituándose, me tocaba trabajar. Además con la niña muy pequeña también, Sí, ¿no? sí, correcto. Entonces el principio fue de adecuación y de adaptación, pero ya luego ella empezó a trabajar. Me recuerdo que trabajaba como asistente de una fotógrafa que iba a las escuelas a tomar fotografías a niños. Luego también trabajó en el Camping World conmigo vendiendo comida. Luego trabajó en el mismo hotel que yo trabajaba haciendo housekeeping. O sea, nos tocó hacer de todo. Y yo, de hecho, todo el mundo, cuando las personas que hablo hoy en día, siempre tocamos este tema y yo decía, wow, o sea, nosotros vivíamos literalmente, ¿cómo? No sé, pero vivíamos con $750 o $700 a la semana en Winter Garden, que sabemos que es una zona no muy económica. Sí. Y el dinero alcanzaba. Y ya pensar también que era un carro para cada uno, porque sin carro acá no se hace nada. Sí. ¿Ah? ¿Qué hacía tu esposa en Venezuela? Odontólogo. También por el tema de la salud. Sí, odontólogo y yo era médico. Bueno, ya llegan ustedes, se acomodan, sacan su apartamento, empiezan ya a luchar hombro a hombro para sacar la familia adelante. ¿En algún momento piensas en homologar tu título, ella de pronto su título de odontólogo para poderse dedicar a eso acá? Sí, de hecho lo pensé y te digo, luego que comencé a trabajar en lo que ya te comenté, hubo un momento que empezó a mejorar un poco la economía porque empecé a trabajar como driver de aplicaciones en ese momento, taxi, para así decirlo, y me tocó, en una oportunidad tuve la oportunidad de tener como pasajera a una médico americana y ella me motivó a que retomara mis estudios y a que comenzara a homologar y a que empezara a hacer lo que son los steps acá para el USMLE para poder validar mi licencia. De hecho, compré los libros y empecé a estudiar y todo. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí es donde vino lo que hoy en día me tiene trabajando en lo que estoy. Me vino una oportunidad en aquel tiempo, creo que era el huracán María, uno de los huracanes más fuertes que hubo acá en la Florida. Y me llegó una oportunidad estaba buscando en internet y busqué algo por Craigslist y conseguí una oportunidad en el mundo de los seguros. Que para serte honesto, cuando la leí, se veía muy bonita para ser verdad. ¿Recuerdas más o menos qué decía el aviso? Sí, de hecho, inclusive la tengo guardada en uno de los screenshots de mi teléfono. El aviso decía, como que
oportunidad para crecer, tienes la oportunidad de generar más de 50,000 al año en una empresa americana, con empleo fijo, beneficios de ley, o sea, eran muchas cosas que tú decías, esto es muy bonito para hacer, Y ¿verdad? venimos de pronto de países en los que la estafa está a la orden del día. Sí. ¿Qué te hizo tomar en cuenta ese anuncio y no pensar, no, esto es mentira? Bueno, honestamente, yo ese anuncio inclusive me recuerdo que se lo mostré a un amigo de mi suegro en aquel momento que también trabajaba con seguros y cuando se lo mostré, lo primero que me dijo, eso es mentira, aquí hay mucha gente de seguros y no están ganando dinero, tal cual. Yo hoy doy gracias a Dios por no haberlo escuchado, porque sí, efectivamente, en nuestro día a día tenemos muchas personas que tú les puedes contar una idea y lo primero que van a hacer es atacarte. O lo primero que te van a decir, eso no es así. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ver sonrisa en cara ajena. Y porque cada quien habla desde su experiencia. Total. Si yo hice seguros y a mí me fue mal, doy por hecho de que a todo mundo le va a ir mal. Total. Si yo vendí carros y me fue bien, doy por hecho que a todo mundo le va a ir bien con los carros. Tal cual. Pero en esa oportunidad, en ese momento, no te lo voy a negar, yo tenía la curiosidad de... Y de hecho que llamé al anuncio, me atendió la persona que en ese momento fue mi jefe, era un venezolano, conversé con él, me generó confianza y me dijo, ¿por qué no te das la oportunidad de escuchar? Ven, llega, escucha. Y yo dije, bueno, voy a ir. Pero no entonces, pierdo nada. No pierdo nada, pero entonces no tenía quien me cuidara a mi hija, porque en ese momento mi esposa trabajaba y yo tenía que estar, o sea, en ese momento cuidando a mi hija para, pues, si no, no podía ir. Y llamé a mi papá y en ese momento mi papá me dijo, viviendo acá, me dijo, ve, anda. Yo me cuido. Yo me quedo con la niña, yo la cuido. Y así hice, fui y mira, ahí empezó mi carrera en el mundo de los seguros porque me di la oportunidad de escuchar. Tomé la decisión y eso fue en septiembre y yo no me demoré más de un mes porque ya el mediados de octubre ya yo estaba comenzando a trabajar en seguros. En sacar tu licencia. Ya tenía licencia. O sea, yo fui en septiembre y ya para mediados de octubre ya estaba arrancando con licencia en mano en la compañía. O sea, a mí no me tomó un mes prácticamente. Yo dije, dale. Y estoy hablando de octubre del 2017, hasta lo que hoy en día hago. Y eso que menciona José en este momento es muy importante y aquí viene un aprendizaje para ustedes los que nos están viendo en este momento y es no negarse la oportunidad de escuchar oportunidades, valga la redundancia, porque muchas veces nos dejamos llevar por esas experiencias de otras personas y estamos negándonos de pronto a una buena opción para nosotros. Cualquier oportunidad que les planteen, vayan, escuchen. Esa puede ser la oportunidad que Dios está poniendo en el camino para ustedes. Y no más adelante, ay, Dios mío, ¿por qué nunca me presentaste una oportunidad? No es eso, es que tú no la supiste aprovechar. José fue, escuchó, algo hizo clic, arrancó y ahí la vida de José empezó a cambiar. Totalmente. Cuando empecé a trabajar en el mundo de los seguros y empecé a ver que sí se podía y empecé a ver dinero entrando a mi cuenta, yo dije, ok, esto sí se puede. Esto está bueno. Si hacemos un recorderis, ¿cuánto ganabas en los otros trabajos en ese momento a la semana y cuánto empezaste a ganar con los seguros en ese momento? Lo recuerdo claramente. Yo ganaba, para yo ganarme $1,000 a la semana haciendo de driver de aplicaciones. En aquel momento yo tenía que trabajar literalmente de lunes a sábado y a veces me tocaba trabajar algo del domingo. Y te digo que tenía que trabajar bien fuerte. Al punto de que yo llegué a tener una situación con mi esposa que ella trabajaba en la mañana y yo llegaba a las 2, 3 de la mañana de trabajar de driver, me acostaba y cuando me levantaba ya no estaba. No se veían. Casi no nos veíamos. Y cuando ella llegaba yo me tenía que ir. O sea, era algo muy, muy, muy corto lo que nos veíamos. Pero en ese momento, como te digo, yo ganaba así fuerte, trabajando duro, $1,000, $1,200 semanal. Y en esa oportunidad, cuando empecé a trabajar en los seguros, en mi primera semana, que pude ver que en mi cuenta de banco entraron 5,000. En la primera semana hiciste más de lo que hacías en un mes. Prácticamente. Yo dije, ok. Cuelgo las llaves del driver. Se puede. Claro, porque eso me permitió planificarme. Ya eso me permitió ver, ok, ya hice el mes. Entonces ya tengo el presupuesto cubierto. Ahora vamos a trabajar de forma estratégica para la siguiente semana hacer más. Y así hice, la semana siguiente hice más, la semana siguiente hice más. Para que tengas una idea, desde el 27 de octubre, 26 de octubre que yo comencé del 2017 al 15 de diciembre, te estoy hablando de 2 meses, yo logré hacer $35,000 en 2 meses. Más de $15,000 al mes. En ingresos, que yo venía de ganar $4,000 al mes. Y yo me hice $35,000 en 2 meses.
Era mucho dinero para ¿Y mí. qué te decían las personas que te habían dicho que no había dinero, que eso no servía? ¿Y qué decían ahora al ver que la estabas rompiendo, que sí se podía, que sí era cierto lo que decía el aviso? Les tocó literalmente guardarse la lengua, tú sabes, en otro lugar. No llegaron a decirte, venga, enséñame cómo es. Bueno, inicialmente no, porque yo parto del principio de lo siguiente. Cuando tú estás haciendo algo, la gente primero te va a criticar para que no lo hagas. Luego te va a observar y luego te va a imitar. ¿Por qué? Te critican para que no lo hagas. Luego te imitan, o mejor dicho, te observan y dicen, vamos a ver cuánto le dura. Y después que ven que sí A dura, ver si eso tan bueno dan tanto. ajá, y después es que te imitan. Yo tengo, por ejemplo, puedo decirte, no, obviamente me reservo el nombre por privacidad, pero puedo decirte hoy en día que tengo 2 personas que yo formé en el mundo de los seguros, que son muy exitosos hoy en día en el mundo de los seguros, y eso me hace sentir orgulloso, que en su momento yo los llamé para invitarlos a trabajar conmigo y me dijeron que no. Ellos esperaron A ver qué a ver cierto. y después llegaron a mi oficina y me tocaron la puerta. Ajá, Matute, cuéntame, ¿cómo es eso? José, ¿ya llevas cuánto en los seguros? 2017 a la fecha, 8 años. estamos hablando, sí, voy a cumplir 8 años este octubre. Empiezas entonces por abajo, como empiezan todas las personas, y empiezas a ascender, empiezas a hacer carrera, te empiezas a apasionar con el tema de los seguros. Yo recuerdo el tiempo que estuvimos trabajando juntos y era, en el buen sentido de la palabra, una obsesión con el tema de los seguros. Eso fue prepandemia, de hecho. Sí, de hecho, cuando estábamos trabajando juntos, yo llevaba como 3 semanas, 4 semanas trabajando contigo cuando cayó pandemia. Y la compañía para la que trabajábamos, a los agentes nuevos como yo, nos dieron el ácido. El ácido, un placer. y hasta ahí estuvimos pues como trabajando en esa parte. ¿Cuánto te demoras tú en empezar como ese trabajo de liderazgo, en empezar a hacer tu equipo, en abrirte paso a tener tu propia agencia? En este momento me estabas contando que ya con más de 70 agentes licenciados trabajando en tu agencia. Mira, yo comienzo como te comenté, octubre del 2017 a trabajar en el mundo de los seguros. A mí me fue muy bien como productor personal, como agente o como vendedor individual. Te digo que yo duré hasta más o menos por allí septiembre del 2018, más o menos como agente, teniendo buenas posiciones dentro de la compañía, alcanzando en algunos casos inclusive el número 1 a nivel nacional como top producer en ventas. Eso obviamente alimentaba el ego, te hacía sentir bien, dinero en el bolsillo, ¿sabes? O sea, vamos a ser claros, eso en algún punto fue cosas que la vida usa para levantarte, pero hay que tener cuidado porque hasta cierto punto son buenas, porque sí, te levantan por un lado, pero te pueden destruir por otra. Entonces, ese tiempo fue muy agradable, fue muy interesante. Luego me convierto en coordinador de ventas y luego me hago manager. O sea, a mí yo me demoré un año, 2019 ya era manager más o menos en la compañía. Y me empezó a ir bien, empecé a crear equipo, empecé a tener crecimiento en equipo, pero lo que tú dices es cierto, había una obsesión también por el trabajo, que hoy día puedo ver que no era buena, que no era sana, que en algún punto me ayudó a construir quizás lo que tengo hoy, lo cual agradezco, pero después de todo lo que he pasado, después de eso y después de la pandemia, he podido ver que en algún punto me estaba desgastando. No había un balance. No había un balance. Estaba desgastando mi salud, estaba desgastando mi vida, estaba desgastando mi matrimonio, simplemente por ir detrás del dinero. Entonces, sí, en algún punto fue bueno, pero hoy en día puedo verlo. Te digo, ¿lo repetiría? Quizás no de esa manera. Quizás buscaría hacerlo balanceado y de otra manera, porque quizás también hubiese podido prosperar, pero de una manera más saludable. Bueno, mencionas algo muy importante y es el tema del balance, porque como seres humanos tenemos diferentes áreas, el área familiar, de la salud, el área espiritual, profesional, laboral, social, en fin. Y muchas personas caen en ese error que tú caíste de enfocarse solo en una área. Tú en este caso te enfocaste en el tema profesional y financiero. Hay otras personas que el tema financiero lo dejan de lado y se enfocan de pronto en el bienestar físico, otros en su familia.
¿Cómo logras, después de hacer ese análisis, llegar al balance? Las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento, ¿cómo pueden, si sienten que tienen un desbalance, cómo pueden empezar a balancear su vida? Honestamente, buscando de Dios. Porque es realmente donde empiezo a ver el balance en mi vida. Cuando yo conozco de Dios en el 2021, es donde realmente entiendo que todo tenía que pasar por un balance. Ahí. Yo digo que ese es el consejo que yo le diría a las personas. Y te lo digo por lo siguiente. Mira, Dios me lo dio antes de comenzar esta entrevista. Y hay un versículo que está muy... Yo digo que muchas personas lo conocerán o lo escucharán, pero quizás no saben cuál es la cita bíblica. Pero está en Mateo 6:33 y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo. Date cuenta, la Biblia es clara, no dice algunas. Todo. Dice todo lo demás será añadido. Este versículo es uno de mis versículos que ha marcado mi vida porque he entendido que cuando yo he buscado de Dios, Él se encarga de añadir todo lo demás. Todo lo demás. Entonces yo digo y hago un análisis retrospectivo. ¿Qué pasa si yo hubiese buscado de Dios en ese momento de mi vida donde tenía una obsesión por el trabajo? Probablemente hubiese prosperado de la misma manera. Pero en ese momento, como estabas... Pero con menos desgaste. ¿Ah? Con una familia más sana. Quizás no hubiese llegado al peso al que llegué, que tú me conociste. O sea, yo digo, tiene sentido. O sea, me faltaba Dios en mi vida, estaba prosperando, lo cual está bien a la manera del mundo, a la manera del hombre, pero estaba terminando desgastado, sin salud, sin matrimonio, sin familia, solo con dinero en la cuenta, que no lo es todo. Hoy en día puedo puedo entender que si lo hago a la manera de Cristo, el prosperar ya no es una opción, es un mandato. Sí, va a pasar, pero me va a pasar de una manera diferente. Bueno, José, hablamos al comienzo de la entrevista que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y en tu caso llegó esa relación, empezar a construir esa relación cuando tenía que llegar. Correcto. De pronto, si hubieras tenido ese primer acercamiento con Dios en ese momento, hubieras dicho, no, en este momento no, yo puedo solo. Yo estoy a cargo de todo. ¿Qué te lleva a entablar esa relación con Dios? Normalmente, lo pregunto porque normalmente las personas empiezan una relación con Dios, si en algún momento la empiezan porque pasan por alguna crisis, por una ruptura sentimental, por una crisis financiera, por una crisis de salud. ¿A ti qué te llevó a conocer de Dios y a empezar esa relación con Él? Mira, yo te diría que en ese momento simplemente llegué por una invitación. Me invitaron a la iglesia, fui a la iglesia. Pero es cierto lo que dice, hay personas que llegan a Dios por amor o por dolor. Yo los invito a los que me están viendo, traten de llegar por amor, no por dolor. Porque cuando se llega por dolor es más complejo. Pero en ese caso yo llegué invitado por una persona y no te lo voy a negar. La primera vez que yo llegué a la iglesia, sí, estaba pasando por una crisis, vamos a decir, económica o de liderazgo o personal. O sea, eran muchas cosas por las cuales yo estaba pasando porque en ese momento ya estaba en otra compañía. Me estaba yendo bien. ¿Ya te habías independizado? Sí, ya me había independizado. Yo me independicé en el 2019. No, en el 19 creé la agencia, pero en la pandemia, cuando renuncio a la compañía en la que nos conocimos, ahí es donde decido abrir mi agencia y me empezó a ir muy bien. Ya yo tenía mi propia agencia, pero viene otra propuesta para finales del 2020 y la arranco en el 2021 y empecé a trabajar con una compañía de multilevel marketing o lo que conocen como piramidal, multinivel. Ok. No me fue mal. De seguros también. De seguros también. No me fue mal. Yo no me voy a quejar porque me fue muy bien. Pero como todo tiene que ver con la mente o con la mentalidad, me pasó que hay muchas personas que lamentablemente no veían el negocio de la misma manera que quizás yo lo veía. Y en ese 2021, finalizando el año, de tener un equipo de casi 800 agentes a nivel nacional, literalmente empecé a perder todo el equipo. Eso obviamente me llevó a una crisis existencial, personal, laboral, de liderazgo. Financiera, porque ya el ingreso no era el mismo. Correcto. Y llego a la iglesia, como te digo, respondiendo a tu pregunta, por una invitación de un amigo. Simplemente eso. Cuando llegué en su momento, para mí sentarme en una butaca a una iglesia o sentarme en un asiento a una iglesia era algo que no estaba en mis planes en ese momento. Era, en cierta manera, como ir a perder el tiempo. Sí, quizás lo puedes ver así. Pero me recuerdo que cuando llego ahí y empiezo a escuchar de Dios o empiezo a escuchar la palabra que en ese momento el pastor estaba predicando,
yo me sentía como que si estaba literalmente en una conferencia motivacional. O sea, como que si estaba escuchando a Daniel Aviv, por así decirlo. Sí, sí. Y yo decía, ok, lo que él está diciendo tiene sentido. Recuerdo que la prédica o el mensaje con el que yo llegué se llamaba cambio de paradigma. Y yo estaba pasando por una situación bien compleja, donde tenía que cambiar y romper paradigmas que estaban llegando a mi vida. Y lo que me recuerdo le decía a mi esposa, pero ¿y a él quién le contó mi vida? Porque él estaba hablando y todo lo que él hablaba literalmente iba directo al corazón, me caía, me calzaba. O sea, como dicen por ahí, el que le quede el sombrero que se lo ponga, y me quedaba el sombrero completo. Perfecto. Y era complejo, porque yo decía, me confrontaba, pero yo todavía decía, ok, sigamos. Y me recuerdo que después mi esposa comenzó a ir nuevamente, o sea, ella siguió yendo a la iglesia y yo decía, no, ¿para qué? Yo me quedo. Y yo me quedaba. Yo llegaba el domingo y yo me quedaba porque me daba flojera levantarme para ir a la iglesia. Sí, iba tu esposa sola. Sí, pero yo no pensaba que ella se iba a ir sola. Cuando veo que se empezó a ir sola, yo dije, no, yo voy. Empecé a ir a la iglesia por celos. ¿Ah, sí? Sí. Literal. Yo empecé a ir por celos para ver por qué ella se va sola. ¿A quién conoció por allá? Entonces yo empecé a ir tal cual por celos. Y imagínate, en ese momento Dios comenzó a trabajar con mi carácter y con muchas cosas de mí personalmente. Pero no es hasta 6 meses después que yo llegue a la iglesia que yo realmente conecto con Dios y tengo una relación con Él. ¿Qué pasó o cómo sentiste tú que hubo ese clic, esa conexión? ¿En qué momento lo sentiste y dijiste, tengo una relación con el hombre? Cuando pude ver con mis propios ojos un milagro de sanidad sobre la vida de mi esposa. Porque allí se cayeron todos los paradigmas mentales como médico. Porque uno dice, ya va, aquí está pasando algo que no, médicamente no es posible. Entonces lo pude ver, lo presencié, un milagro de sanidad en su cuerpo. Yo dije, ok. Sí, creo. Ahora creo y dije, me rindo a tus pies, aquí estoy. Y empieza un camino, un andar diario Sí. con el hombre de arriba. Sí, literal, literal. Eso fue en mayo del 2022. Me recuerdo, estábamos en una sesión de liderazgo en la iglesia y yo me recuerdo que llego a esa sesión cansado de un día de trabajo, pero para mí ir a la iglesia en ese momento, pasando por situaciones complejas, era como sentir, aunque no había terminado de conectar y de rendirme, era como sentir como que me echaran agua fresca en la cara. Como un espacio de refrescar. De recargarte también. Sí, literal. Y ese día me recuerdo que llego y mi pastor en ese momento viene y dice, hoy el Espíritu Santo me dice que va a sanar personas de los huesos. No te lo voy a negar. Yo empecé a cuestionar. Yo dije, vamos a ver con qué va a salir ahora, dije yo. Así tal cual. ¿Tu esposa estaba también en esa reunión? Sí, pero ella estaba sirviendo. O sea, ella no estaba en la reunión físicamente. Ella estaba sirviendo en el área de niños, cuidando a los niños de los que iban a la reunión. O sea, técnicamente ella no estaba en el área. Ya. O sea, estaba en el área, pero fuera del salón. Y me recuerdo que él dice eso y yo digo, bueno, empiezo a ver. Escucho el servicio y cuando termina el servicio, él viene y dice, por favor, pasen acá al frente todas las personas que tienen algún problema en los huesos. Pasó mi mamá, que mi mamá estaba yendo conmigo a la iglesia. Ella sufría de las rodillas. Y bueno, yo empiezo a ver. Y él empezó literalmente a ministrar milagros de sanidad en personas que tenían problemas en los huesos. Y eran milagros bastante intensos. Pero yo aún así cuestionaba. Hasta que una de las servidoras viene y me pregunta, ¿y Patricia dónde está? Mi esposa. Y le digo, no, está sirviendo. Tráela. ¿Ella sufre de los huesos? Mira, que yo recuerde, no. Y mi mamá dice, sí, de la columna y de la rodilla. Ok, y la traen. Cuando ella la traen, ella llegó perdida al cuarto, no sabía lo que estaba pasando. Y mi pastor le pregunta, y cuéntame, ¿y qué es lo que tienes? No, bueno, yo sufro de esto y esto y esto. Ok, ven acá, siéntate. Y la sentó en una silla. Cuando él la sienta en esa silla, y le hace literalmente que haga esto, o sea, que pusiera sus pies estirados, y me dice, José, ven acá, tú eres médico, yo quiero que veas algo. César, él literalmente lo que hizo fue hacer que estirara los pies. Cuando yo veo, el pie derecho estaba casi 1 pulgada más atrás que el izquierdo. O sea, ella tenía un pie más corto que otro, pero no era perceptible para ella, ella no cojeaba, ella caminaba bien, ¿sí? Pero era visible. Y yo digo, pero ustedes no lo habían visto hasta ese momento. No lo habíamos visto, ni yo tampoco, ni ella. Y ella está sentada derechita y yo veo que él está literalmente arrodillado frente a ella y me muestra y me dice, mira, ¿qué tú ves, José? Me dice él. Y yo, la pierna. Veo que una pierna está más grande que otra. Ok. Y le dice, hija, yo solamente voy a orar. Yo no voy a hacer más nada. Tú te vas a dar cuenta.
Y yo te lo juro, yo abrí mis ojos y tenía los ojos así viendo. Tipo caricatura. Literal. Y él tenía las manos debajo de sus piernas. Él nunca la tocó. Él le dijo, tú vas a sentir esto, vas a sentir como un corrientazo y vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida. Y empezó a orar. César, dicho y hecho, lloviendo, la pierna hizo así. ¡Pum! Yo pude ver cómo a mi esposa le creció la pierna derecha ahí. Ahí es donde yo dije, ¿sabes qué? Creo. Porque la cabeza literalmente me explotó. Yo no lo entendía médicamente hablando. Pero como Dios es tan creativo y cómo me lo confirma, al día siguiente nosotros nos íbamos a Nueva York de vacaciones, 3 días. Andábamos con mi papá y andábamos con mi hija la pequeña. Y mi hija la pequeña en ese momento todavía estaba en coche o carriola, como le llaman ustedes. Y pues llegamos a Nueva York con un frío que no esperábamos, una humedad que no esperábamos, una lluvia que no esperábamos durante 3 días. Y en condiciones normales, mi esposa llegando al hotel, después de caminar todo el día con humedad y con lluvia, ella no hubiese aguantado ni la columna ni la rodilla. Y llegaba al hotel y no sentía nada. Nueva. Entonces yo dije, ok, esto es real. Ahí es donde yo realmente conecto con Dios, decido creer y decido tener una relación con Él que hoy en día ha cambiado mi vida. Bueno, José, vamos a hablar un poquito de esa parte espiritual antes de continuar. Y ¿cómo hace una persona que en este momento de pronto está pasando por situaciones y que quiere conectar con Dios, que quiere buscarlo, pero no sabe cómo hacerlo? ¿Cómo aprender a buscar primero el reino de Dios y su justicia y dejar los afanes del mundo? ¿Cómo hago yo para si tengo problemas de dinero, si sé que no tengo con qué pagar la renta, si tengo problemas de salud, me acaban de diagnosticar con una enfermedad terminal, ¿cómo hago yo para olvidarme de esos afanes del mundo y buscarlo solo a Él? Mira, te metiste en algo que es bastante interesante y es sobre todo, ahí yo hablaría que es por fe. O sea, y la fe ciertamente es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Tú dices y tú esperas que algo va a pasar, pero tú no lo estás viendo. Pero tienes la convicción de que va a pasar. Es lo mismo que yo diría hoy en día a las personas que tienen esa realidad que quizás como dices, mira, tengo que pagar la renta, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero ¿cómo busco de Dios? Yo me atrevo a decir, la fe no va a negar tu realidad. El hecho de que tú estés pasando por una situación, bien sea de salud, que la he vivido, más adelante te cuento con mucho gusto, y también personal, el hecho de que tú digas tengo fe, no significa que tu fe va a negar lo que está pasando. O que la cosa va a cambiar de un momento a otro. La puede transformar. Ahí es donde voy. La fe no va a negar tu realidad, pero la fe sí puede transformar tu realidad. Ahora, para responder tu pregunta, ¿cómo buscar de Dios? La mejor forma de buscar de Dios es tener la decisión de querer hacerlo. Simple. Y poder aceptarlo en tu corazón como tu único Señor y Salvador. ¿Sería ideal ir a una iglesia? Claro. Porque el hecho de congregarte, la Biblia nos llama a eso, a congregarnos. Y la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú estás en constante escuchar la palabra de Dios y estás conectado a la fuente, pues obviamente tu fe se va a alimentar y tu fe va a poder transformar la realidad que tienes enfrente. Porque no es lo mismo caminar en fe que caminar en miedo. Y también podemos entrar en ese tema. Pero es muy importante tener la decisión de querer hacerlo. Quiero conocer de Dios, quiero buscar de Dios. Yo me pongo a la orden. Todas las personas que puedan estar viendo este podcast, escríbanme al directo de mi Instagram o por mi teléfono, como ustedes quieran. Y yo los puedo guiar para que puedan encontrar una iglesia. Si es a la que yo voy, bendito Dios, es una iglesia hermosa y estoy seguro que si llegaran a ir, su vida va a cambiar. Si no es a esa, no importa, a cualquiera. Pero ahorita antes de empezar a grabar, hablábamos que Dios es más allá de cualquier religión, de cualquier iglesia, y es eso, una relación correcto, personal que sin importar si es judío, si es cristiano, si es católico, lo que sea, es construir esa relación con Él. Es una relación de padre e hijo, literal. Te lo voy a poner así, César. Cuando tú eras niño, si tú le querías pedir algo a tu padre, ¿qué hacías? ¿Te portaba bien? Te portabas bien, ibas a su casa, bueno, vivías con él, lógicamente, pero estabas relacionándote con Él, conectando con Él. Lo mismo es con Dios. La gente a veces se hace muchas, en verdad la expresión, se hace muchas bolas en la cabeza
Y no se trata de tanto legalismo, de tanta religiosidad. Se trata de poder tener una relación con nuestro Padre. Hablarle, ¿cómo orar? Hablar con Él. Como Padre, estamos hablando hijo, los dos. ya, pídele. A veces no tenemos las cosas en nuestra vida porque no pedimos. O si pedimos, pedimos mal. Hay que saber pedir. Tienes que pedirle a Dios. Pero así como pides, tienes que accionar. ¿Cómo es eso de saber pedir? Mira, por ejemplo, hay muchas personas que hoy en día te dicen de que no piden dinero porque están bien con lo que tienen. Pero es una falsa hipocresía. Pídele. No dice la palabra que Dios es el dueño del oro y de la plata y de todas las riquezas. Pídele, Él te lo va a dar. Ahora, ve cómo pides, porque no es lo mismo pedir dinero para simplemente vanagloriarme, para llenar mi vida de lujos, para tener dinero en una cuenta, a diferentemente pedirle, quiero dinero, quiero prosperidad para poder bendecir a otros, para poder ayudar a otros, para poder quizás ayudar a personas que están pasando por situaciones que ya yo pasé, para poder, ¿sabes? O sea, dinero con propósito. Si tú pides dinero con propósito, nuestro Padre, Dios te lo va a dar. Y todo lo que quieras pedir con un propósito, Claro, no es solamente dinero. Tiene que tener un propósito. Tú no puedes pedir algo de forma banal, porque Dios te va a preguntar ¿para qué? En algún punto te lo va a preguntar. O te va a confiar quizás una pequeña porción para ver cómo tú la administras. Y basado en eso, Él te va a poder confiar más. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Bueno, José, empiezas entonces a caminar con Dios, se empiezan a nivelar, a balancear las áreas de tu vida y llega una prueba de fe dura y es tu enfermedad. ¿Ah? Te descubren cáncer en la médula, uno de los cánceres más complicados. ¿Cómo fue enterarte de que a tus 37, 38 años fue el diagnóstico? Fuiste diagnosticado con esta enfermedad? Como médico, ¿conocías más que cualquier otra persona los alcances, la gravedad de la enfermedad? ¿Cómo fue de pronto, o de pronto como cuestionamiento de decir, hermano, Dios, pues si estoy con usted, ¿cómo es que me manda esta enfermedad? ¿Qué está pasando? ¿Hubo crisis de fe? ¿Cómo fue? Mira, muy complejo. Te estoy hablando que eso fue, mi hospitalización fue el 22 de diciembre del año pasado, 2024. Era algo que yo no esperaba. Simplemente a mí me empezó un malestar en el cuerpo en ese momento de decaimiento y de dolor muscular. Y llegué al hospital el día 22 de diciembre a las 9 de la noche, muy en contra de mi voluntad. Llegué porque mi mamá me llevó junto con mi esposa y literalmente por urgencia me obligaron, vamos para el hospital. Sí, porque ya yo estaba mal. O sea, físicamente no me veía bien. Ya yo estaba pasando por una situación de que el decaimiento era muy fuerte. Además que venías también con una pérdida de peso importante. Sí, pero la pérdida de peso te estoy hablando que fue en el 2021. Mentira, yo me operé en el 22. O sea, la pérdida de peso no tiene que ver con la enfermedad. Más bien la pérdida de peso para mis oncólogos fue de gran ayuda. El hecho de yo haber perdido peso y haber llegado con el peso actual al cáncer fue mucho mejor que haber llegado con 260 libras. ¿Cuántas libras perdiste? Wow, yo perdí casi 100 libras, 105, 100. O sea, estos son más o menos como unos 50 kilos. Sí, si yo hubiese llegado con ese peso al cáncer, la historia hubiese sido otra. ¿Por qué? Porque bueno, como te digo, llego el 22 de diciembre al hospital, llegué, me recuerdo algunas cosas, otras no, porque llegué un poco desorientado. Llegué intoxicado con el calcio en 17, la creatinina en 4, eso es funcionalismo renal, literalmente estaba al borde de una diálisis. Y la situación médica en la que llegué era bastante compleja. De hecho, cuando yo llego, inclusive a mi esposa le preguntaron o le hicieron firmar de que ella era la que iba a tomar decisiones por mí porque yo no estaba en condiciones de hacerlo. A ese punto. Yo sabía dónde estaba, sabía qué día era, sabía qué año era, porque me hicieron todas esas preguntas, pero en lo que el doctor se iba le decía 4 cosas a mi esposa totalmente disparatadas. Entonces, obviamente era por la misma intoxicación que tenía en ese momento. Eso fue el 22, te estoy hablando que, bueno, me hicieron cualquier cantidad de exámenes, analgésicos, ¿qué te puedo decir de todo? Y es hasta el 24 de diciembre que me dan el diagnóstico presuntivo, porque todavía no estaba confirmado, me tenían que enviar al centro de cáncer de Orlando, pero el diagnóstico presuntivo que en ese momento la nefrólogo me dio era de un mieloma múltiple, o un multiple myeloma, que es un cáncer, por así decirlo, en la sangre, ¿ok? Es como una leucemia, un poquito más agresiva que la leucemia,
Pero lo más complejo, pues en ese momento cuando me dan el diagnóstico, no te lo voy a negar, yo quedé como en shock, pero yo me lo tomé tranquilo. No te lo voy a negar, estaba en shock, pero yo estaba tranquilo. Mi esposa sí lo tomó de una manera diferente, igual que mi madre. Pero ¿Más duro para ellas? yo vi que fue un poco más duro porque de hecho mi esposa enseguida empezó a declarar palabras y a decretar que reprendía todo espíritu de enfermedad, que no lo aceptaba. O sea, ella estaba en un punto complejo. Pero yo sí me lo tomé un poco más tranquilo. Yo dije, bueno, si este es tu designio, esto será, no te lo voy a negar. Eso fue el 24. Pero ya cuando llego al hospital, al centro de cáncer, ahí sí entré en pánico. Ya cuando estaba ya en el centro de cáncer, me trasladaron, no te lo voy a negar, fueron 3 días de pánico bien complejo. Y como dices tú, sí me peleé con Dios, al igual que mi esposa. Yo le dije a Dios, ajá, te sirvo, tengo tantos años sirviéndote, estoy contigo. Y tú me mandas esto. Porque a mí, Viene esa pregunta, el por qué y no el para qué. ahí es donde voy. Porque a mí, pero Dios me corrigió y me dice, no me preguntes por qué, pregúntame para qué. Después entendí que había un proceso que yo tenía que pasar y tenía que entender. De hecho, los primeros 3 días fueron críticos porque mi esposa me decía, de hecho, llegó el punto donde ella me dijo, si tú sigues así, yo me voy. O sea, casi se me iba del hospital porque yo la estaba maltratando verbalmente. No me acuerdo, no te lo voy a negar, pero era por la misma frustración. Yo estaba muy frustrado, yo lloraba cada vez que me hablaban, o sea, muy frustrado. No fue hasta Te desquitabas con el que se atravesara. el que se me atravesara. No fue hasta el tercer día que en sueños, durmiendo, el Espíritu Santo me despierta a las 3 de la mañana y lo primero que escucho fue el susurro al oído que decía, ¿de quién eres hijo tú? ¿No eres hijo mío? Tranquilo, yo estaré contigo. Tal cual. Y me desperté. Enseguida puse mi música de adoración, 3 de la mañana, mi esposa dormida, me dice, ¿y qué haces tú con eso? La puse a todo volumen y literal, César. En el hospital. En el hospital me quedé como hasta, en el celular, me quedé como hasta las 5 o 6 de la mañana despierto, escuchando música de adoración, viendo prédicas en YouTube, testimonios y fortaleciendo quizás en ese momento mi fe. Porque después de lo que había escuchado, fue como que si el miedo, literal, se me fue así por arte de magia. Y ahí ya cambiaste la pregunta por el para qué. Ya ahí no tenía miedo. Ya ahí intenté buscar para qué yo estaba viviendo eso. Y hoy, después de haber superado esa situación por la que pasaste varios meses, después de la cirugía, la recuperación, ¿cuál crees que es ese para qué? Mira, a mí me tocó aprender muchas cosas en ese momento. Me tocó entender lo que estaba pasando en mi casa. Que a pesar de que tenía un balance, yo creía que tenía un balance 100% y no, habían cosas que todavía no estaban balanceadas en mi vida. Y me tocó entender muchas cosas, me tocó corregir muchas cosas, me tocó tener un acercamiento más con mis hijas, me tocó aprender a que en mi casa estaban pasando cosas, inclusive a nivel personal con mi hija que yo no veía, ¿ok? Que quizás la dejaba a un lado por algunas cosas. Y me tocó entender de que mira, la vida no es solo dinero. Porque yo me acuerdo que le hice la pregunta a mi esposo y le dije, ajá, gracias a Dios económicamente estamos bien. Puedo tener la cuenta bien, puedo tener mi casa bien, pero no tengo salud. Estoy en una cama. ¿De qué me vale el dinero? No me valía de nada en ese momento. O sea, yo con el dinero no podía comprar la salud. Yo con el dinero no podía cambiar la realidad. Solamente me tocaba inyectarle fe. Y me recuerdo que mi pastor me fue a visitar al hospital. Y yo, que venga mi pastor para que ore por mí. Y él me dice, José, yo no tengo que orar por ti. Yo puedo orar por ti, si quieres, pero no tengo que. Tú estás en una situación donde tienes 2 caminos ahorita. O te montas en la fe y te sanas, porque Dios te va a sanar, o te quedas en el miedo y te vas a morir. Las 2 cosas producen. La fe produce y el miedo también. Pero diferentes frutos. Nos toca a nosotros decidir dónde quieres estar. Porque si te quedas en el miedo, ¿qué iba a pasar? Me voy a morir. ¿Cómo va a quedar mi familia? Esto me va a matar. Ya el cáncer me va a llevar. Me va a pasar esto. Y tu cuerpo va a reaccionar a eso. Porque tu mente te va a llevar a eso. Y tú como médico pues sabías perfectamente todas las implicaciones que la enfermedad podía traerte. Claro. Ahora, por la fe, tú tenías que entonces empezar a declarar palabra de Dios sobre tu vida. No he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por sus llagas fuimos sanos. Dios es mi sanador. Y entender y creer que había promesa de Dios sobre mi vida. Y que era Él que me iba a sanar. ¿Y cómo logra una persona, en tu caso, cómo lo lograste tú, dar ese salto del miedo a la fe?
Mira, como te digo, escuchar la voz de Dios en ese tercer día. Para mí, ahí, o sea, ese clic que yo hice en esos 3 días de mucho miedo y cambiar a la fe, obviamente fue haber escuchado la voz de Dios. Pero ahora voy un poquito más atrás. Tú me dices, eso no pasó de la noche a la mañana. Porque aprender a escuchar la voz de Dios viene de un proceso de 4 años atrás, caminando de la mano de Dios, teniendo una relación con Él, fortaleciendo una relación con Él. ¿Sí me explico? Sí, O sea, no es lo mismo que yo hubiese llegado estando en el mundo sin tener una relación con Dios a una enfermedad como esa, a haber tenido todo ese tiempo de preparación. Yo entiendo que Dios me preparó para el proceso. De hecho, tan es así que para mí la enfermedad era algo que era con un plan divino de Dios, porque me dio un mieloma múltiple que le da a personas de más de 65 años y de raza negra. Yo tenía 38 cuando me diagnosticaron y blanquito. O sea, no tenía la estadística. El doctor viene y me dice que la variación del mieloma era plasma cell leuquimia o como una leucemia de células plasmáticas. O sea, era más agresivo aún. Más de lo normal. De hecho, eso me retrasó el inicio de la quimioterapia. Me la iban a iniciar el 30 y me la terminaron iniciando el 31 de diciembre porque había una variación que salió en la parte patológica, en la biopsia. Y eso cambió hasta el tipo de tratamiento, al punto de que ese tipo de cáncer o esa variación del mieloma era de 1 en 1.000.000. O sea, te estoy hablando que era algo que no me tocaba a mí. O sea, a ver, estadísticamente no era para mí, pero Dios tenía un plan y por alguna razón la puso, porque era para glorificar su nombre. Porque hoy en día, después de haber, primero, ese tipo de cáncer, yo estaba en etapa 3 y el mieloma solo tiene 3 etapas, es decir, yo estaba terminal. Yo llegué premortem. Después el doctor me lo dijo antes del trasplante de médula ósea, porque en un principio yo no me atrevía a preguntar ciertas cosas, pero ya después de haber pasado por la quimioterapia, estar estable, preparándome para el trasplante, yo le hice la pregunta y le dije, cuénteme doctor, ¿cómo realmente llegué yo? Y él dice, usted llegó premortem, tú casi no la cuentas. Sí, él dice que él sintió algo muy fuerte que lo obligó a tener que ayudarme, porque cuando yo llegué al hospital, a mí en el hospital me querían mandar a mi casa para tener un buen morir y morir en casa con familia. Pero él dice, yo sentí algo muy grande que yo tenía que ayudarte. Él fue a junta médica, estando en junta médica literalmente peleó para que me dejaran recibir el primer tratamiento, la primera quimioterapia y ver cómo respondía. Entonces, ¿sabes? Fueron después que tú analizas y tú dices, fueron tantas cosas que Dios milagro tras milagro. Milagro tras milagro, tal cual, hasta llegar a la remisión total, que es lo que tengo hoy en día. Que los médicos hoy en día andan locos. ¿Por qué? Porque en el mieloma no existe una remisión total. Están como tú cuando viste que la pierna se empezó a estirar. Tal cual, porque en el mieloma no existe una remisión total. ¿Remisión total es totalmente total. sano? No existe. Siempre queda un vestigio, siempre queda algo. Y los médicos que me atendieron, el que me hizo el trasplante y mi oncólogo, me han hecho 4 tipos de exámenes, punción lumbar, genético, de todo. Y no hay rastros del mieloma por ningún lado. Bueno, José, todo ese testimonio, todo lo que te pasó, definitivamente, pues para Dios toda la honra, toda la gloria, milagro tras milagro. Y ahí viene otra especie de milagro, por llamarlo de alguna manera, y es que en carne propia evidenciaste que lo que tú haces profesionalmente sirve, funciona. Claro. Porque muchas veces una persona, digamos en el caso de los seguros, es crearle la necesidad a la persona y decirle, veas que cuando usted esté pasando por una situación difícil, esto lo va a cubrir, que no sé qué, pero ya fue otra bendición el poder estar amparado con ese tema de los seguros para tu protección financiera. Porque estamos en un país en donde por una semana que tú no produzcas, es una semana que te puede desbaratar la economía si no vienes con algo de ahorros. ¿Cómo fue darte cuenta de primera mano, tener que usar el producto que tú trabajas y comercializas y darte cuenta que sí funciona? Mira, fue algo bastante interesante porque gracias a eso he podido en este caso tener la tranquilidad económica que necesitaba durante todo el proceso y encargarme literalmente de recuperarme. ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizado? La primera hospitalización fueron 15 días, del 22 de diciembre al 7 de enero.
Ok. Y la segunda hospitalización fue del 7 de mayo al 13, 14 de mayo. No, mentira, del 7 fueron 12, 13 días más, como hasta el 10 O sea, como un mes en total. Sí, ¿Ah? sí, claro. Y el resto lo estuve en mi casa prácticamente aislado. No podías trabajar. No podía trabajar. Entonces, yo digo que gracias a Dios, mi negocio me dio para mantenerme. De hecho, ese fue otro de los para qué. Yo siento que Dios me llevó a esto para entender que mi negocio podía funcionar sin yo, sin mí, sin estar presente físicamente. Porque yo era de los que pensaba de que si yo no estaba en la oficina, el negocio no fluía. Como aprender a delegar. Aprender a delegar. Entonces yo siento que eso fue otro de los para qué que Dios me mostró y entendí que mi negocio puede funcionar sin yo estar presente. Pero voy más allá, respondiendo a tu pregunta, tanto lo que fue mi seguro de vida como mis seguros complementarios me ayudaron a tener la tranquilidad y la paz mental de que a pesar de que tenía mi dinero entrando de mi negocio regular, tenía también un ahorro, un adicional, de que si necesitaba económicamente echar mano de ahí, tenía de dónde echar. O tan sencillo como agarrar ese dinero y poderlo invertir, que es lo que estoy haciendo hoy en día. Entonces, mira, le puedo decir a todos los que me están viendo que tener un seguro de vida y tener un seguro complementario hoy en día no es un lujo, no es una opción. Yo diría que es algo que todos tienen que tener, porque nadie sabe cuándo las cosas van a suceder. Totalmente. Simplemente suceden, llegan. Yo que me iba a imaginar que con 39 años a mí me iban a diagnosticar un cáncer. Pero gracias a Dios yo tenía mi póliza de cáncer. Gracias a Dios yo tenía mi póliza de hospitalización. Gracias a Dios yo tenía mi póliza de vida que le pude obtener beneficios en vida. Entonces, mira, lo veo a diario. Me siento con clientes y me dicen, no, es que eso no lo necesito. Yo digo, ¿quién eres tú para saber que lo necesitas o no? Tú no sabes cuándo la enfermedad va a tocar tu puerta. Es que eso pensar en un seguro es llamar la tragedia. Dicen algunas personas. Y no saben que lo que están es realmente siendo prudentes. Porque tenemos que ser prudentes. Bueno, José, ya para ir terminando, el podcast se llama Historias de fracasos con final feliz. Para ti, ¿qué es el fracaso? Mira, yo digo que el fracaso es quizás no lograr los objetivos que te planteaste. Pero, así como puede haber un fracaso, tiene que haber un levantarte. También la Biblia es clara y dice, el justo cae 7 veces y se levanta. O el justo cae y se levanta. Estoy parafraseando, no me recuerdo exactamente el versículo, pero por allí va. ¿Qué les quiero decir a los que me están viendo? Te vas a caer. O sea, te vas a caer. Ahora, te toca a ti levantarte. No hay éxito sin fracaso. No, porque tienes que entender y tienes que tocar fondo en algún punto. Porque hasta en el fondo está Dios. Cuando toca fondo, hasta ahí está Él. En tus 39 años, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Mira, ahora mismo mi enfermedad, no te lo voy a negar. Yo digo que es lo más fuerte que he tenido. Ya, gracias a Dios, te has superado. ¿Cuál es el principal aprendizaje de ese momento difícil por el que tuviste que pasar? Valorar la familia, valorar el tiempo en familia, valorar el día a día, que a veces vivimos muy afanados por la vida diaria y nos olvidamos de cosas que nos pasan por el frente simplemente por ir detrás del dinero. Muchas veces atropellamos personas, situaciones, momentos por ir detrás del dinero y al final del camino el dinero es algo efímero, viene y va. Pero no hay nada más bonito que tener tu familia y tener un hogar, porque el dinero te puede dar una casa, pero no te va a dar un hogar. El dinero te puede dar tu ropa de marca, pero no te va a dar identidad. El dinero te puede dar muchas cosas, pero si tú no tienes un propósito para lo cual lo estás usando, pues no va a ser de nada, va a ser simplemente efímero. Ahora, cuando tú tienes a Dios en tu corazón y es parte de tu vida, ese dinero no solamente te va a dar tu casa, porque es importante, pero Dios te da el hogar. El dinero no solamente te va a dar tu ropa, que la tienes que tener y está bien, pero Dios te va a dar la identidad en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú realmente haces match de todo y vas entendiendo que prosperar no es una opción, es un mandato. Sí, estamos llamados a prosperar. Ser rico no es malo. Tener dinero no es malo. Ahora te toca a ti saber cómo usarlo y saber colocar tus prioridades en tu vida. Hoy en día, si tú me preguntas a mí cuáles son tus prioridades, mis prioridades son primero Dios. Y seguro me vas a decir, José, ¿por qué no la familia? Primero Dios. A mi familia le conviene que yo tenga primero a Dios. Porque si yo tengo primero a Dios, van a haber muchas cosas que no voy a hacer por el temor a Dios y mi familia va a estar bien. Después mi familia. Después el trabajo.
Hoy en día esas son mis 3 prioridades. José, si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y devolverte 20, 25 años y encontrarte con el José Matute de 15, 18 años y hablar con él 5 minutos, ¿qué le dirías? Wow, que tuviera paciencia. Que muy a pesar de todo lo que iba a vivir, que tuviera paciencia, que confiara en Dios y que tuviera la certeza de que todo va a estar bien. Y en este momento, José, en esa cámara estás conectado a los 7.000, casi 8.000 millones de humanos que existen en este momento y todos tienen un minuto. Tienes la atención de todo el mundo por un minuto para darles un último mensaje. Es el último mensaje que le vas a dejar a la humanidad. Wow. ¿Qué les dices? Mira, lo que yo les pudiera decir, y no quiero ser redundante, pero es una realidad. El mejor mensaje que yo les puedo dar en estos tiempos que se están dando cuenta de cómo está la situación y de las persecuciones que hoy hay en día a muchas personas por pensar diferente. La mejor forma de que tu vida pueda cambiar es que tengas un encuentro con Dios. Busca de Él, donde sea, busca de Él. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Hazlo tu Señor y Salvador. Y Él se va a encargar de manifestarse en tu vida. Él va a sanar lo que tú necesites que hoy Él sane. Él va a componer lo que necesites que se componga. Y sobre todo, te va a dar la tranquilidad que tanto necesitas para poder seguir caminando de su mano. No te avergüences de Él. No se trata de religión, se trata de una relación con tu Padre. Dilo, habla de Él, porque a eso fuimos llamados. Porque en los últimos tiempos, eso es lo que realmente nos va a ayudar a prevalecer y es tener una relación con nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga, no dejen de ser quien son, pero muy importante, hagan el bien, no miren a quién, pidan sabiduría y sobre todo que el temor de Dios venga siempre sobre sus vidas. Amén. José, y la última pregunta, la de pirnos, decimos en Colombia. ¿La de qué? La de pirnos, la de pairnos. Ok. La de pirnos. José, ¿qué significa para ti o qué te viene a la cabeza cuando escuchas la frase o la expresión vivir para vivir? Vivir para vivir. Wow, no lo había escuchado. Te pudiera decir que, pues, tener una vida que realmente te permita vivir y no sobrevivir. Porque hoy en día muchas personas viven detrás del dinero y lo que buscan es, o lo que están es sobreviviendo, pero no tienen una vida plena. Ahora, si tú vives para crear dinero, para crear riqueza, pero sabes que lo vas a usar en poder tener tiempo en familia y tiempo de calidad y poder tener una vida plena, me atrevería a decir que esa sería la traducción para mí de vivir para vivir. Vive, trabaja, ten balance, pero realmente vive, no sobrevivas. José, gentilmente hace unos instantes te ofreciste para que si alguna persona quería preguntarte un poco más acerca de cómo conectar con Dios o de pronto quiere tener una oportunidad laboral contigo a través del tema de los seguros, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Pueden seguirme a través de mi cuenta personal, José F. Matute Oficial. Ahí van a poder ver una cuenta que les va a edificar su vida. Porque eso es Instagram. Eso es Instagram. Y está en TikTok también, José F. Matute Oficial. Ahí van a poder ver mucho contenido de valor que va a edificar tu vida. Y si no sabes cómo acercarte a Dios, ahí vas a tener claves de cómo hacerlo. Ahí mismo en esa cuenta, si quieres hablar de negocios conmigo, vas a ver mis otras redes sociales de negocios, tanto en el mundo del real estate como en el mundo de los seguros. Pero la principal, sígueme allí, en José F. Matute Oficial, y créeme, no te vas a arrepentir. Y a ustedes muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio, un capítulo más de Historias de Fracaso con final feliz. Ya saben, hagan la tarea, suscríbanse, activen la campanita, compartan, comenten, denle like. Son cosas que a ustedes no les cuesta absolutamente nada y que a nosotros como creadores y generadores de contenido nos ayuda un montón. Si les gustó el contenido, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos, pero compártanlo. No se queden con la información para ustedes solos. Nos vemos más adelante en otro episodio de Historias de Fracasos con final feliz. Y muchas gracias, José, por tu tiempo, por la invitación, por abrirnos las puertas de tu casa y por este mensaje de bendición que nos has dejado. Amén. Para mí ha sido un honor y un placer estar acá. Y ya luego te invito al mío.
Claro que sí, ya lo saben ustedes, el momento perfecto no existe, el momento perfecto se crea y ha llegado la hora de vivir para vivir. Yo soy César Agudelo, cuídense mucho, chao, chao.